Una nueva y estremecedora revelación surgió esta noche de las cajas negras del avión de Germanwings. Uno de los pilotos se quedó fuera de la cabina segundos antes del siniestro. El Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá ordena la libertad inmediata del ex jefe paramilitar Uber Vánquez alias Juancho Dique por cumplir con los 8 años de pena alternativa. Presidente Juan Manuel Santos firmó decreto con el que busca garantizar transparencia en la elección de magistrados de la Corte Constitucional. El fiscal y los magistrados de las altas cortes tendrán juicio político en el Congreso y juicio penal en la Corte Suprema de Justicia, acordaron el gobierno y los partidos políticos. Consejo Superior de la Universidad Nacional reelige a Ignacio Mantilla como su rector. General en retiro Óscar Naranjo propone a empresarios y sector privado que aporten recursos al posconflicto. Desde Antioquia, durante la jornada del día E, el presidente Juan Manuel Santos revela el índice de calidad educativa del país. Alcaldía de Gustavo Petro no alcanzará a firmar contratos para la construcción de la primera línea del metro. Estudio de la Financiera de Desarrollo Nacional no descarta que sea por tramos. El gobierno y trabajadores petroleros llegan a un acuerdo para conjurar el paro. Defensa del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo solicita la preclusión del proceso en su contra por la falsa desmovilización del bloque Casica La Gaitana. Pasto le tiende la mano a Lunari. Millonarios vuelve a ganar. Junior se mete en el grupo de los 8. Derrota a Patriotas. Las tendencias de moda que pisan fuerte en Europa son presentadas en el norte de Bogotá en una pasarela desde la cual los espero al final de la emisión. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. Una aclaración sobre los llamados asesores del general Mora. 2. Le sacan tarjeta roja al Cúcuta Deportivo. 3. El insólito rifirrafe de hoy en la Asamblea de Accionistas de Isagen. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Una nueva y estremecedora revelación surgió esta noche de una de las cajas negras del avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses. Uno de los pilotos se quedó afuera de la cabina y no pudo volver a entrar minutos antes del siniestro. Según el artículo del diario estadounidense The New York Times titulado "Piloto de Germanwings se quedó bloqueado fuera de la cabina antes del choque en Francia", en el que cita a un alto oficial que participa en la decodificación de la primera de las cajas negras del WG-9525, una grabación de audio de la cabina del Airbus A320 revela que tras un diálogo suave y tranquilo, uno de los dos pilotos salió de la cabina de mando por algunos minutos. Luego, en el audio que aún no ha salido a la luz pública, se escucha al piloto de afuera golpeando suavemente la puerta sin recibir respuesta. En el audio se oye al piloto de afuera que golpea la puerta con más fuerza y sigue sin recibir respuesta. Segundos después, se puede oír al desesperado piloto tratando de derribar la puerta de la cabina. Aunque el audio parece dar algunas luces de las circunstancias en las que se produjo el siniestro de Germanwings, las dudas sobre qué pudo pasar con el piloto que quedó adentro crecen. Y surgen nuevas críticas a las medidas adoptadas por la aviación mundial tras los ataques del 11 de septiembre, entre las que se incluyó un sistema de seguridad para las cabinas de los aviones que solo permiten abrir la puerta desde adentro una vez se ha iniciado el vuelo. Por ahora solo se ha podido confirmar una pequeña fracción de lo ocurrido durante el vuelo, pues la caja negra sigue en proceso de decodificación y lo único claro es que se ha descartado un ataque terrorista y que el avión estaba en perfectas condiciones. Aircraft got a clean maintenance bill as it passed the check in Düsseldorf 2 days ago, and we also talked to the captain who operated the aircraft on Monday afternoon, and he also confirmed that the aircraft was in perfect technical shape. Los investigadores confirmaron que cuando el avión chocó contra la montaña viajaba a tal velocidad que se pulverizó contra el suelo, acabando con la vida de 144 pasajeros y 6 tripulantes sin dejar muchas pistas de lo ocurrido. El Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá ordenó la libertad del ex jefe paramilitar Uber Vánquez Martínez, alias Juancho Dique. Es el primero de los excomandantes de las autodefensas en cumplir los 8 años de pena alternativa. Este es el momento en el que es notificado de su libertad Uber Vánquez Martínez, alias Juancho Dique, quien ya cumplió con los 8 años de pena alternativa. Conceder el subrogado de libertad a prueba por cumplimiento de la pena alternativa. La magistrada indicó los compromisos que debe asumir el excomandante del bloque Héroes de los Montes de María de las autodefensas. 1. Informar todo cambio de residencia. 2. Observar buena conducta.
3. Comparecer ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando sea requerido. Habrá de seguir colaborando con las autoridades judiciales en el esclarecimiento de la verdad. También aclaró que a los postulados de Justicia y Paz se les debe acumular sus sentencias para efectos de su libertad. Por razón de las conductas cometidas durante y con ocasión de la pertenencia a grupos armados organizados al margen de la ley. Alias Juancho Udique fue sentenciado recientemente junto a Salvatore Mancuso y otros 10 ex jefes paramilitares por 1.426 hechos, con 175 casos de violencia de género, 609 de desapariciones forzadas, 405 de desplazamiento forzado y 149 de reclutamiento ilícito. En total fueron 5.175 conductas punibles que dejaron cerca de 9.500 víctimas. Con esta decisión en las próximas horas quedará en libertad alias Juancho Udique, quien se encuentra detenido en la cárcel de Barranquilla. El presidente Juan Manuel Santos firmó hoy el decreto para darle transparencia a la selección de los candidatos que le corresponde nominar como magistrados de la Corte Constitucional. La idea, según el ministro de Justicia, Yesid Reyes, es hacer totalmente pública la fase de postulación y escogencia de los aspirantes. En medio del escándalo que tiene la Corte Constitucional en el ojo del huracán, el jefe de Estado explicó que la medida busca generar que los colombianos crean en sus instituciones. Para que podamos recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado, en sus procedimientos, en sus designaciones. El decreto ordena que el gobierno saque una convocatoria pública con los requisitos que deben cumplir los candidatos. Podrá postularse cualquier abogado que cumpla con los mismos y tendrá varios objetivos. Se abra una convocatoria para que las personas que estén interesadas en acceder a ese cargo se inscriban, que el presidente también pueda incluir en esa lista personas a las que considere aptas para ese cargo, que se hagan públicos los criterios de selección que se van a utilizar para la escogencia de los candidatos, que se hagan públicas los mecanismos o las formas en que se piensan resolver los eventuales conflictos de intereses. Se va a hacer más transparente esa selección, ese es el cambio que hay. El decreto, explicó el presidente Santos, fue idea de varias organizaciones civiles hace varios años. El gobierno y los ponentes del proyecto denominado Equilibrio de Poderes llegaron a acuerdos para presentar esta noche el informe de ponencia pidiendo que se tramite en segunda vuelta la reforma constitucional que introduciría grandes cambios políticos, jurídicos e institucionales. Así lo anunciaron el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y los ponentes Claudia López y Hernán Andrade. El gobierno lanzó una ofensiva sobre el Congreso con los ministros del Interior, Justicia y Presidencia para convencer a los ponentes a apoyar un tribunal de aforados para magistrados y el fiscal que tendrían un juicio político en el Congreso Pleno y, si es necesario, un juicio penal en la Corte Suprema. Es decir, un aforado tendrá por aparte un juicio de indignidad política y un juicio penal, pero en ningún caso el Congreso intervendrá de ninguna manera en el juicio penal. Se acaba el antejuicio político, se acaba la comisión de acusaciones, se acaba la impunidad. Y el juzgamiento de los aforados se hará desde el punto de vista político por el Congreso y desde el punto de vista penal por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal. La doble instancia se hace al interior de la Corte Suprema de Justicia y el juez de garantía de esos aforados acordamos que lo haga provisionalmente el Tribunal Superior de Bogotá. Quedo contento, ganamos con Claudia López. Ahora el Congreso podrá destituir a alguien por falta de dignidad política de un funcionario, de un magistrado, y al mismo tiempo, a través de una comisión de aforados, se podrá mandar ese tema a la Corte Suprema como tema penal. Los objetivos del proyecto, que debe ser aprobado antes del 20 de junio, son introducir ajustes institucionales en los sistemas jurídico, electoral y judicial y acabar con la reelección presidencial. Tras una reunión con la Comisión de Paz del Congreso, el ministro consejero para el posconflicto, general en retiro Óscar Naranjo, pidió apoyo del sector privado para financiar el posconflicto. El ministro del posconflicto invitó al sector privado a contribuir en la construcción de paz. Deberíamos generar en Colombia un movimiento solidario de empresarios y del sector privado para que se sume a esta causa de la construcción de la paz. Esto lo dijo el general en retiro Óscar Naranjo tras una reunión con las comisiones de paz del Congreso, donde sus integrantes pidieron al gobierno mayor compromiso con el posconflicto. No siento que el Estado colombiano esté preparándose adecuadamente para eso. El general Naranjo hace una exposición inteligente. No veo al resto del gobierno preparándose para lo que debe ser un paso adelante para evitar que nos pase que las zonas de donde salen los grupos armados lleguen otros a ocupar esos espacios. El crimen organizado no puede llenar el vacío que eventualmente dejarían las FARC en el territorio.
y eso supone tener unas capacidades fortalecidas de seguridad y de justicia en el territorio. La Comisión de Paz insistió en que el costo del posconflicto se prevé en 90 billones de pesos en los próximos 10 años. Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. El presidente Juan Manuel Santos anunció un plan de estímulo a los maestros que contribuyan a mejorar la calidad de la educación en el país. Desde los municipios de Envigado y La Ceja, en Antioquia, el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación revelaron cómo están las regiones en materia de calidad educativa, también cuáles son esas metas para los próximos años. El mandatario señaló que en primaria este índice de calidad se encuentra a nivel nacional en 5,13 puntos sobre 10. En educación secundaria está en 4,90 puntos y la media, que es grado 10 y 11, hoy está en 5,53 puntos. 2025 tenemos que subir en primaria de 5,13 a 7,01. En secundaria de 4,90 a 7,41. Ahí es donde más esfuerzos tenemos que hacer. Y en media de 5,53 a 7,06. La ministra de Educación explicó cuáles son los nuevos factores que incluyen la medición de ahora en adelante. El mejoramiento de los colegios cada año, es decir, es una competencia del colegio con el colegio. Después está el resultado que tenga en las pruebas saber, es decir, la fotografía de ese año. El tercer componente de este indicador es la tasa de aprobación. Y el último es el ambiente escolar. El presidente señaló además incentivos económicos para los docentes, directivos y personal administrativo de los colegios que alcancen las metas de mejoramiento. Equivalente, si cumplen la meta, a un salario adicional al año. 6 votos a favor y 2 en contra. El Consejo Superior de la Universidad Nacional reeligió en la rectoría al matemático Ignacio Mantilla. Los representantes de los estudiantes y del profesorado manifestaron su oposición a la decisión. El rector de la Universidad Nacional dijo que en los próximos 3 años de su nuevo mandato hará de su alma mater una institución de prestigio nacional e internacional y mejorará su infraestructura física. Nosotros tenemos como meta posicionar a la Universidad Nacional como una universidad de excelencia, una de las mejores universidades latinoamericanas, la primera en Colombia, pero adicionalmente, internamente tenemos el gran reto de recuperar y renovar la infraestructura, en particular abrir un hospital universitario para el área de la salud. Para el gobierno, la universidad queda en buenas manos. Sí, claro, totalmente. Nosotros consideramos que la gestión del profesor Ignacio Mantilla ha sido importante para la universidad y esperamos acompañarlo estos 3 años porque también tenemos grandes retos. Los representantes del profesorado y del estudiantado en el Consejo Superior se opusieron a la reelección de Ignacio Mantilla. No hay ningún respaldo del estudiantado, por tanto ejerceremos, como es derecho de la comunidad estudiantil, una crítica frontal a la administración del doctor Mantilla. Creo que debíamos haber tenido un cambio para bien de la universidad y sobre todo para una gobernabilidad. El rector dice que no está preocupado por las amenazas de estos dos sectores. No tengo ninguna preocupación, por el contrario me siento sumamente respaldado por los profesores. La apertura de la primera parte del hospital universitario es la gran obra que anuncia para este año el reelegido rector Mantilla. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y los trabajadores del sector petrolero lograron llegar a una serie de acuerdos y así evitar un paro en el sector. 4 fueron los compromisos que aceptó el gobierno para evitar un paro en el sector petrolero que agrave la crisis. No vamos a privatizar Ecopetrol, no vamos a acabar el Instituto Colombiano del Petróleo, vamos a modernizar la refinería de Barranca Bermeja, vamos a hacer lo de Pacific Rubiales de una manera tal que sea en la vía de lo que el país ya conoce. No se prorroga esa concesión. Frente a estos anuncios, la Unión Sindical Obrera dijo que estará pendiente a su cumplimiento. El paro queda en un stand-by, quedamos en que cualquier asomo de privatización sobre la empresa, pues comunidades y trabajadores actuaremos y sindicato actuaremos de una forma de una vez unificada. Habrá otros aspectos pendientes con los trabajadores que se comenzarán a dialogar el 6 de abril cuando lleguen las nuevas directivas de Ecopetrol. La defensa del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo pidió la preclusión de la investigación que cursa en contra del exfuncionario por la falsa desmovilización del bloque Casica La Gaitana. Durante la audiencia en la que no se permitió el ingreso de cámaras de televisión, la abogada de Luis Carlos Restrepo solicitó la preclusión de la investigación citando la ley 1418 de 1997.
Las personas que participen en los acercamientos, diálogos o negociaciones con autorización del Gobierno Nacional no incurrirán en responsabilidad penal ni disciplinaria por razón de su intervención en los mismos. La Fiscalía se opuso a la solicitud. Nunca existió por parte del Alto Comisionado para la Paz acuerdos ni negociaciones con este grupo de falsos guerrilleros. Lo que hubo allí fue realmente una pantomima creada de manera delincuencial a fin de hacerle creer al país que efectivamente la estructura sí existía y que tenía la voluntad de desmovilizarse. La decisión de precluir o no este proceso en contra de Restrepo la dará a conocer el juez especializado el próximo viernes en horas de la mañana. Hace pocos minutos, la juez 10ª de conocimiento de Bogotá revocó la medida de aseguramiento y anuló la orden de captura en contra de la exdirectora de Belidú, Liliana Pardo, investigada por el carrusel de contratos. Según el despacho, a Pardo se le vulneraron los derechos fundamentales a la libertad y a la defensa tras haberle impuesto una medida de aseguramiento sin permitirle la defensa. Pardo, de quien hace varios meses se desconoce su paradero, permanecerá vinculada junto con el excontralor Miguel Ángel Morales Rusi a otro proceso por el carrusel de contratos que ya se encuentra en etapa de juicio. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, lanzó una campaña nacional para incentivar la cultura de donación de órganos. Día tras día aumenta el número de pacientes a la espera de un órgano que les salve la vida. Con tan solo firmar el consentimiento de donación de órganos, potencialmente se salvan 56 personas. Tenemos las capacidades, están incluidos en el POS, el obstáculo de cuello de botella de la donación. Anualmente mueren 71 personas en las listas de espera. Los órganos que más demandan son riñón, hígado y corazón. No solo es el número de trasplantes que debemos aumentar, que obviamente es importantísimo, sino el efecto que tiene el trasplante en la calidad de vida de las personas. Con el hashtag Déjalo Conservado, el gobierno invita a los colombianos a donar, pero también a las familias a respetar la decisión de ser donante. Los predios del Hospital San Juan de Dios se vendieron y compraron de manera ilegal y el proceso de adquisición por parte del distrito no puede legalizarse. Así lo indica una resolución de la Registraduría de Instrumentos Públicos. La resolución del registrador de Instrumentos Públicos de la zona sur de Bogotá concluyó que el acto de registro de la venta del inmueble realizado entre el Asilo de Locos y el Hospital San Juan de Dios es manifiestamente ilegal, por lo que el predio nunca fue transferido a la fundación. Creemos que se ha extralimitado en sus funciones y por esa razón vamos a ejercer los derechos que nos corresponde y a interponer los recursos de ley. Esto dejaría sin validez todas las actuaciones efectuadas desde 1924, incluida la compra hecha por la alcaldía por 150.000 millones de pesos, que no se podrá registrar. Para uno ser dueño necesita tener el registro en la matrícula inmobiliaria. Por eso yo vendí. El distrito dijo que continuará con la intervención mediante un contrato de arrendamiento hasta que el superintendente de notariado falle de fondo en el caso. La administración de Bogotá reconoció que la intervención total del Hospital San Juan de Dios costaría más de 1 billón de pesos y tardaría por lo menos 10 años. La alcaldía de Gustavo Petro solo logrará abrir la licitación, pero no adjudicará la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Así lo reconoció el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. La estructuración financiera del metro tardará 17 meses. La primera fase debe finalizar en mayo y si es aceptada por el distrito y la nación, iniciará el proceso para definir la procedencia de los recursos y los riesgos técnicos y jurídicos, lo que tardaría 13 meses. Primero 6 meses de la preparación y apertura de licitación y 7 meses adicionales para todo el proceso de cierre y adjudicación. En el mejor de los casos, en diciembre se abriría la licitación. La administración Petro no alcanzará a firmar los contratos de construcción. Eso es una realidad que nosotros ya como administración asumimos, es una situación que inclusive el mismo alcalde ha planteado. Nuestra intención es abrir proceso licitatorio y la siguiente administración junto con la nación harán la adjudicación de la licitación internacional. El IDU y la Financiera de Desarrollo Nacional no descartaron que se pueda construir en tramos por falta de recursos, pero indicaron que se busca minimizar los costos. Según la proyección, en el 2021 debe estar funcionando el metro y la tarifa no podrá sobrepasar el costo que tenga el pasaje en Transmilenio o el SITP. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló las líneas de financiación para apoyar económicamente el posconflicto. La reforma tributaria estructural, la búsqueda de créditos con la banca multilateral y el apoyo de los gobiernos en el exterior serán los ejes centrales en materia de recursos. Va a implicar hacer menos énfasis en ciertos sectores y más énfasis en otros sectores en materia presupuestal. La paz seguramente va a también requerir buscar cooperación internacional, que estamos activamente buscando. El funcionario señaló que desde ya se está pensando en el posconflicto con la reparación de víctimas, la restitución y el apoyo en el desarrollo rural. Nosotros este año estamos invirtiendo
casi 8 billones de pesos en la atención y reparación de víctimas. Las necesidades irán a través de una repriorización presupuestal para no afectar la sostenibilidad fiscal del país. Ecopetrol aumentó su producción de crudo a 725.000 barriles diarios en el primer semestre del año. La positiva operación en Ecopetrol en los 2 primeros meses del año permitió aumentar la producción de crudo a 725.000 barriles por día frente a los 705.000 barriles registrados en 2014. Los campos productores de Castilla Meta y Chichimene en el Magdalena Medio presentaron cifras récord en materia de producción en medio de una difícil coyuntura. La disminución de 20 a 2 atentados a la infraestructura petrolera también ha favorecido. Los atentados han disminuido significativamente. Los primeros 2 meses del año tuvimos 2 atentados a la infraestructura. Se espera que las medidas ayuden a cumplir con la meta de producción del 1.000.000 de barriles. Para ver si logramos darle un impulso no solo a la exploración, sino a la actividad de producción. De acuerdo con Ecopetrol, en los primeros meses se ha facilitado la extracción de crudo. El presidente de Colanta, Genaro Pérez, fue galardonado por el diario La República como el empresario del año. En la entrega del premio, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió con el sector privado a no elevar los impuestos que afecten la inversión. Durante la ceremonia de premiación al gerente de Colanta, Genaro Pérez, como mejor empresario 2014 entregado por la República, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió con el sector privado a no elevar impuestos que afecten la inversión. Les digo que cualquier cambio lo que busca es incentivar la competitividad, porque somos también los primeros en ser conscientes que nuestro sistema tributario para muchos es inequitativo. El mandatario destacó los indicadores de la economía colombiana como el crecimiento del mercado laboral y la confianza inversionista, invitando a los empresarios a seguir construyendo desde ya en pro de un eventual acuerdo de paz. Y les dejo también una invitación: construyamos la paz desde ya, construyamos entre todos una Colombia mejor. Santos defendió la institucionalidad de los poderes públicos pese a los escándalos que han girado alrededor de la justicia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia en la rueda accionaria de hoy 25 de marzo cerró con tendencia al alza, valorizándose 1,01%. La acción de Bancolombia fue la más valorizada, subió 4,79%. La acción de Canacol Energy fue la más desvalorizada, hoy cayó 1,86%. Ecopetrol fue la acción más transada, hoy movió 34.600 millones de pesos. El precio del dólar ganó 8 pesos. Indicadores económicos del día, el CMI. La tasa representativa del mercado dólar peso que regirá para mañana jueves será de 2.535 pesos con 55 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.540 pesos y lo venden en 2.590. Un euro cuesta 2.763 pesos con 74 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en $1.39. La libra de azúcar finalizó la jornada en 12,52 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $49 con 21 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.965 pesos. En la conferencia de prensa de hoy de Pekerman habló sobre las posibilidades de la selección Colombia en Chile 2015. Ya volvemos. Una revista norteamericana asegura que Tom Cruise y John Travolta han mantenido una relación sentimental. Detalles de esta polémica noticia después de comerciales, desde la pasarela de tendencias en el norte de Bogotá. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Centro Comercial El Retiro en el norte de Bogotá, en donde se presenta una pasarela con las últimas tendencias que pisan fuerte en Europa. Diferentes influencias que nos invitan a ser femeninas y muy a la moda. La silueta se estiliza con los cortes a la cintura, que siguen siendo los preferidos para la temporada. El cuero entra al juego para adicionar glamour a los atuendos. Las mezclas de texturas son completamente lícitas. Rayas y maxipuntos dominan. Y los años 70 son la referencia más usada en las reinterpretaciones de esa moda, que como siempre se ha descrito, es cíclica. Así llegan los flecos, las botacampanas, las gamuzas y los tejidos étnicos. Un aire bohemio se toma la moda. Pero en la noche sigue siendo el brillo, las lentejuelas y los pantalones encerados los que subliman cada atuendo.
Una chilena se ha hecho acreedora de uno de los reconocimientos más importantes de la literatura hispanoamericana, el Premio Alfaguara. Y aquí se las presento. Carla Gelfenbein, escritora chilena de origen ruso, una de las novelistas más vendidas en su país. Su estilo sobrio, auténtico y preciso la catalogan como una representante de la narrativa actual. Hoy ella fue la ganadora del Premio Alfaguara, uno de los más importantes del habla hispana. Y esta ha sido mi búsqueda y creo que con esta novela, sin haberlo logrado definitivamente, porque espero seguir creciendo como escritora. Ana Roda, editora de Penguin Random House, nos contó sobre la obra de Carla, Contigo en la distancia, que la hizo acreedora de este premio. Inspirada en Clarice Lispector, la escritora de origen ucraniano, pero brasileña, y es una periodista francesa, una mujercita joven, que se acerca a ella y tiene que saber a través de todo lo que la rodea quién era esa mujer que quedó en coma detrás de ese accidente. De 707 manuscritos de todos los países hispanohablantes, la obra de Carla Gelfenbein fue la ganadora. En junio estará disponible su novela para Colombia. Y entretenimiento y cultura también es corazón. Tras la fuerte granizada del domingo, quedaron muchos damnificados, sobre todo en el sur de la capital, entre ellos un hogar geriátrico que necesita su ayuda. En el barrio La Fragua, al sur de Bogotá, 18 adultos mayores, algunos abandonados por sus familias, fueron víctimas de las inclemencias del tiempo. El domingo comenzó a llover y después comenzó con granizo, totalmente después comenzaron a taparse en las calles, se nos entró el agua, totalmente comenzó a inundarse el primer piso, entonces fue cuando empezamos nosotros a subir a los abuelitos, en ese momento pedimos auxilio al 123. Resultaron afectadas las paredes, los techos, la ropa y hasta los concentradores y las balas de oxígeno vitales para asistir los problemas respiratorios como el de Lola, de 83 años, quien sufre de EPOC. Lo que realmente requerimos más que todo son cosas de salud, ¿sí? Como el botiquín, pañales, ¿sí? Y ahorita se nos dañaron fue también las cortinas. El hogar gerontológico La Alegría de Vivir está ubicado en la carrera 29, número 1430 Sur. John Travolta y Tom Cruise, además de ser exitosas estrellas de cine, al parecer tienen otra cosa en común según la revista Star, quien asegura que los actores han mantenido una relación sentimental por años. La revista Star publicó en su reciente edición un artículo en el que revela un supuesto romance entre los artistas, relación que tendría más de 3 décadas. Según la publicación, el romance comenzó en 1985, cuando se conocieron en un gimnasio de Oregon en Estados Unidos. Desde ese entonces, los actores han afianzado lazos. Incluso, Travolta le enseñó a pilotear aviones a Cruise. Igualmente dice que el amorío se ha fortalecido con los años y que incluso no ha importado que cada uno esté casado con mujeres, en el caso de Travolta con Kelly Preston y en el caso de Cruise cuando estuvo unido con Nicole Kidman y Katie Holmes. Hasta el momento ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto, pero ya todos los medios de comunicación replican la portada que, de ser cierta, podría ser el escándalo del año en el mundo del entretenimiento. Hoy me despido desde el norte de Bogotá en la pasarela de tendencias que se realiza en el Centro Comercial El Retiro, deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Una aclaración sobre los llamados asesores del general Mora. 2. Le sacan tarjeta roja al Cúcuta Deportivo. 3. El insólito rifirrafe de hoy en la Asamblea de Accionistas de Isagen. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. Se regó hoy por todas partes el cuento de que los asesores del general Jorge Enrique Mora habían renunciado a sus cargos por la supuesta decisión del gobierno de retirar al alto oficial de la mesa de negociaciones de La Habana. 2 errores. Ni son asesores del general quienes renunciaron, ni el general Mora se va de la mesa de negociaciones. Los oficiales que renunciaron no fueron designados por el general Mora como sus asesores ni por el gobierno. Fueron nombrados por organizaciones de la Reserva y hoy, ciertamente, en una carta dirigida al presidente Santos y a los generales en retiro, Néstor Ramírez y Jaime Ruiz, presidentes de ACORE, renuncian a sus cargos, calificando de inexplicable el retiro del general Mora de la mesa de negociaciones de La Habana.
El gobierno, por boca del mismísimo presidente de la República, ha dicho que no es cierto que el general Mora vaya a ser relevado de la mesa de negociaciones. Algo más, como muestra de la identidad de criterios entre el presidente y el general, los dos se van mañana a Río Negro para iniciar la gira de pedagogía a las tropas sobre las conversaciones de La Habana y el futuro de las fuerzas militares en el posconflicto. El general Mora no solo no se va, sino que le duplicaron la tarea. 2. El Cúcuta Deportivo enfrenta los días más difíciles en sus 91 años de historia. La Superintendencia de Sociedades le sacó hoy tarjeta roja al equipo que desde el 2012 entró en proceso de reorganización financiera tras acumular deudas cercanas a los 14.000 millones de pesos. Hoy, durante una audiencia en Bogotá, los promotores de la reorganización del equipo les dieron a las directivas del Cúcuta 5 días de plazo para que busquen un acuerdo de pago con varios acreedores, a quienes les adeudan más de 4.000 millones de pesos. Además, en el mismo plazo, tendrán que presentar una fórmula para capitalizar el equipo con 4.000 millones de pesos más. Si en la semana de Pascua el Cúcuta no ha conseguido el salvavidas económico que le permita pagar las deudas y capitalizarse, se pedirá su liquidación. Para completar el oscuro panorama, el Cúcuta, recién ascendido al fútbol profesional, solo ha sumado 6 puntos en 11 partidos y ocupa el puesto 18 entre los 20 equipos del torneo profesional. Mala noticia para una de las más fieles y numerosas aficiones del país. 3. Histórico rifirrafe en la asamblea de Isagen hoy en Medellín. El exministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, pasó un trago amargo en la asamblea que celebró en Medellín. La junta directiva de Isagen, de la que Mejía es su presidente, siguiendo los requerimientos estatutarios, puso a consideración de la asamblea su permanencia en el cargo. Pero había un pero. Entre los asambleístas se había regado el rumor de que Mejía, siendo ministro de Minas, había liderado el decreto que ordenó que todos los vehículos que viajaban por carretera llevaran las luces encendidas aún durante el día. El rumor incluía el supuesto interés de Mejía de favorecer el negocio de su familia. Como se sabe, la familia del exministro es propietaria de baterías MAC, cuya casa matriz está en la ciudad de Cali. Surtida la votación, escuchen el resultado. Sí, 80 votos, que equivalen al 0.013%. No, 717 votos, equivalentes al 99.986%. En consideración, la propuesta sustitutiva no ha sido aprobada. Pero pese al apoyo recibido, el exministro, visiblemente indignado por las acusaciones, anunció la renuncia a su confirmación como presidente de la Junta Directiva de Isagen. Procedo a retirar mi carta de aceptación para ser parte de la Junta Directiva de Isagen. Y ahí fue Troya. Más tardó el exministro en declinar que sus defensores en ponerse en pie de guerra. El primero fue el también exministro Jorge Humberto Botero, suplente de Mejía en la Junta Directiva. Si él retira su nombre para participar en la Junta Directiva de Isagen, yo hago lo propio. Mi nombre entonces no está disponible. Los accionistas respaldaron de tal manera a Mejía que hubo que volver a votar para ratificar la primera decisión de mantenerlo como presidente de la Junta. Por decisión de una abrumadora mayoría, fue ratificado. Ante el respaldo, Mejía se calmó, reflexionó y se quedó. La norma que obligaba el encendido de luces vehiculares en carretera antes de las 6 de la tarde fue dispuesta mediante la resolución 2730 del 2004 y firmada por el exministro Andrés Uriel Gallego. Esa resolución fue anulada por el Consejo de Estado el 30 de agosto de 2011 al considerar que el Ministerio de Transporte se había excedido en sus funciones al expedirla. Adiós lo que es de Dios. ¿Saben cuál es el cuento de moda? La Corte Constitucional acaba de descubrir una fórmula
para que el magistrado Jorge Pretel no vuelva a asistir a sus sesiones. Van a sesionar en Estados Unidos. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista con la ministra de Educación Gina Parodi en Pregunta Yamid, ¿está usted de acuerdo con el salario de premio que la ministra y el presidente anunciaron hoy para todos los maestros que hayan mejorado el nivel de educación de sus colegios a partir de este año? No, 61%. Sí, 39%. Total votos hasta el momento, 1.571. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.